capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Voy a leer del 30 en adelante. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre ellos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. El domingo pasado hablamos de Jesús, que es nuestro modelo de vida y misión. De eso también tiene que ver hoy día la predicación. Pero hoy día vamos a nombrar algunas características que debe tener la iglesia de hoy, que son esenciales, que son urgentes la iglesia de hoy. Y como dijimos la semana pasada, Jesús es nuestro modelo supremo. Y no obstante, el mismo Señor nos dice que nosotros podemos imitar a otros, obviamente en lo bueno, en las cosas buenas, pero no hacer como aquellos que hacen el mal, porque hay mucha gente que predica a Cristo, efectivamente, pero que su testimonio no se condice con lo que predican. A ellos no debemos seguirlo. Y es una advertencia que hace el Señor. Entonces, la iglesia de hoy, todos los creyentes, cuando hablamos de la iglesia, visita, hermano, todos aquellos que han creído en Cristo son la iglesia de hoy. Y los que, por cierto, han muerto creyendo en Cristo y que ya duermen, descansan, esperando aquel día de la resurrección de los muertos. Entonces, cada vez que salga la palabra iglesia, también debo pensar en mí mismo. Yo, tú. O sea, yo soy la iglesia también, en forma individual, pero aquí estamos en una, digámoslo, en una comunidad, en un grupo, y la iglesia la componen los creyentes nacidos en Cristo, aquellos que verdaderamente creen y le sirven y obedecen sus mandamientos. Entonces, vamos a ver algunas características. Lo primero que vemos aquí, y este pasaje es como la continuación del pasaje que está en Lucas, en el capítulo 9. No lo busque, por favor. Los discípulos habían sido
comisionados por el Señor para ir a predicar y a cumplir la tarea del mandamiento, a predicar, a ayudar, a orar por los enfermos, a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Por eso es que dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Y habían enseñado a las personas también. Entonces, el Señor les dijo, mire, la gente se agolpa, transitan de allá para acá, vayamos a un lugar de descanso. Vayamos, digámoslo así, a tomarnos por lo menos un fin de semana libre. El Señor, Él y sus discípulos, por cierto, necesitaban descanso. Trabajaban todo el día. El Señor, a esta altura de su ministerio, ya era conocido en todo Israel, en todas las provincias. Entonces le seguía mucha gente y no tenían tiempo ni para comer, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a un lugar apartado a descansar, a reponer fuerzas y a comer, no sé, rico también por ahí. Más había pescado en ese tiempo por ahí. ¿Ya? Entonces fueron en una barca, tenía 4 discípulos pescadores, así que bueno para el remo, bueno para izar la vela, conocían la navegación, ningún problema. Pero las personas llegaron por tierra antes a ese mismo lugar donde querían tener una especie de retiro. Entonces, el Señor aquí dice, en el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Y aquí está la primera característica. Nosotros como iglesia, les recuerdo, dígase usted y yo, nosotros como iglesia tenemos que ver, tenemos que tener una visión de las multitudes. Ahora, cuando vemos un grupo grande de personas, ¿cómo la vemos nosotros? Quizás vemos números. Mire, estos días en el Mundial, hasta 90.000 personas en un estadio. Aquí no tenemos un centro cívico en Hualpén. No tenemos una plaza. Somos los únicos que no tenemos como una plaza central donde las personas se reúnan acá. Tenemos el anfiteatro por allá, pero está un poco alejado. Entonces, Concepción tiene más espacio donde llega la gente. Por ejemplo, en el Paseo Barros transita mucha gente. Usted se ha sentado por ahí en una de las bancas en Paseo Barros o se ha parado ahí. Transita gente para allá, para acá, se cruzan de este negocio a este otro negocio y así. Por todo, hay tiendas también de retail y entonces se junta mucha gente. ¿En qué pensamos nosotros si vemos a esas personas ahí? ¿En qué pensamos? ¿Solamente pensamos en que habrá ido a comprar? No, tenemos que pensar en otra cosa. ¿Qué necesidades tienen esas personas que a diario, diferentes personas, caminan, se aglutinan ahí, en esos lugares? Nosotros como cristianos debemos pensar, ver a esas personas como personas necesitadas de Cristo. Necesitadas de Cristo. Por cierto que las necesidades físicas también, pero son personas necesitadas. O sea, lo primero que el Señor nos invita acá es a tener la misma mirada de Jesús. Verlas como personas con necesidad. Entonces, ¿en qué pensamos? ¿Cómo vemos a la multitud? Aquí dice que eran como 5.000 hombres. Lo mínimo eran 10.000 personas en total. Se calcula. Unas 10.000. ¿Cómo la vemos? ¿Como una masa de gente solamente? Entonces el Señor nos llama a verlas primeramente con amor, pero tenemos que verlas primeramente. Por eso Juan 3:16, este versículo que todo cristiano sabe, ahí habla del amor de Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. ¿Cómo la vemos entonces? Jesús lo vio de tal manera que, como también dijimos el domingo pasado,
Lo vio de tal manera que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació de su gloria para hacerse semejante a uno de nosotros y llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es tremendo. O sea, aquí vemos a Jesús viendo a la multitud con una necesidad tremenda. Lo primero, entonces, ver o visión. Y lo segundo, en este mismo versículo 34, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Aquí está la segunda característica, compasión. Primero ver, y verlas ¿cómo? Con compasión. No con un dolor, digámoslo así, de solamente dolerse y no hacer nada. Claro, muchas veces se ocurre algo lejos de nosotros y estamos impedidos de toda forma de hacer algo, podríamos orar. Nos queda eso que es tan importante. Pero siempre podemos hacer algo. Ahora, compasión, ¿qué significa? Hay sinónimos como misericordia. El sentido que tiene esta palabra compasión, aquí, es como dolerse en lo profundo de nuestro ser. ¿Le ha pasado eso a usted? Claro que sí. Hasta la significación que tiene es dolerse hasta las entrañas de uno. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo se duele ante el sufrimiento de otra persona. Eso es lo que quiere decir. O sea, compasión es lo mismo que misericordia. Y misericordia es una palabra compuesta. Miser es miseria. Entonces, corda el corazón, misericordia. O sea, el corazón nuestro es la miseria, es la necesidad del otro que está en necesidad. Eso es lo que hizo Jesús siempre en su ministerio. O sea, nuestro modelo de misión y vida es Jesús. Por cierto, hay hombres y mujeres que también pueden ser referentes, modelos para nosotros. El modelo supremo es Jesús. Y nosotros, tú y yo, hermano, hermana, tenemos que seguir los pasos del Señor. En todo. Tenemos que seguir los pasos en todo. Cantábamos hace un momento, y esta es una verdad tremenda. ¿Y quiénes la pueden cantar sino los hijos de Dios que tienen convicción de lo que Cristo ha hecho en su vida? Cantábamos, tomaré mi cruz y te seguiré. ¿Nos damos cuenta lo que cantamos y lo que proclamamos nosotros? Tenemos que cantar siempre con el entendimiento, siempre con la palabra de Dios en nuestra mente. Estamos llamados, no estamos llamados para asistir solamente un día domingo. Es buenísimo el que estemos acá. Pero no estamos llamados solamente a eso, a escuchar siempre, sino que estamos llamados a hacer, a tener buenas acciones, como lo hizo Jesús. Entonces, hay mucha gente, esto de la compasión, de la misericordia, hay mucha gente que necesita ser salvada por el Señor. Y nosotros, tú y yo, somos instrumentos de vida, ¿no? No hay profesión más grande, más digna delante del Señor que ser portadores de su gloria, que ser portadores de su palabra, que ser los que portamos la vida para otras personas. Y cuando digo la vida es ahora. Y la vida eterna. Jesús vino a darnos vida eterna. Jesús vino a bendecirnos en el presente, sí. Pasamos por dificultades, sí, como todo ser humano. La compasión es cargar
es llevar en nuestros hombros las cargas del que sufre, aliviarlas. La compasión debe ser una característica en el cristiano, algo que esté presente siempre y que otros lo vean, que se manifieste. Sed pues, dice la palabra de Dios, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 1 y 2. Jesús fue la ofrenda a Dios por nosotros, por ti. Jesús se sacrificó por ti, por mí, en la cruz. Llevamos dos características. Entonces, ver, compasión. Y también este versículo 34 nos dice, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Estamos llamados también a enseñar a otros. ¿Enseñar qué? El escritor nos dice que le enseñó muchas cosas Jesús a la multitud. ¿Qué cosas habrían sido? ¿Qué cosas? Cuando preparaba el sermón pensaba en cuántas cosas le habría enseñado el Señor a esta persona. ¿Por qué? Porque se le hizo hasta tarde. O sea, no fue un sermón de 35 minutos. Lo más probable que no. Tiene que haber sido mucho más largo, ¿eh? Y aquí cuando el predicador se pasa de 40 minutos, ya estamos mirando la hora. Entonces, muchas cosas. Esperanza, lo más probable es que le habló de esperanza, le habló de libertad, le habló de la vida, perdón, provisión, del gozo, de la paz, etc. De esas cosas. De esas cosas que son asuntos del reino de Dios. Como lo dice Mateo 4:23, nos dice que Mateo, en síntesis, que Jesús anunciaba las buenas noticias del reino. Efectivamente. Pero Jesús no solamente predicaba, Jesús también, y ese es el otro punto, la otra característica, Jesús también alimentó a las multitudes. Entonces nosotros como iglesia debemos también alimentar a otros. Y esto tiene dos sentidos acá, o sea, tiene dos significados. Alimentar espiritualmente a las personas y también alimentar en sus necesidades personales. No somos puramente alma, tenemos un cuerpo que vestir, ponerle ropa para el frío en este tiempo. Y también tenemos, ¿cierto?, un corazón que alimentar. Cuando el Señor dice, el que come y bebe de mí, el que come de mi carne y bebe de mí, Él es el alimento espiritual para todo ser humano. Y este alimento y el agua que sacia el alma. ¿Se acuerdan? La mujer samaritana cuando habla de esto, del agua. Yo te daré un agua de la cual cuando la tomes no volverás a tener sed. Refiriéndose a la vida de Jesús, refiriéndose a las bendiciones del Señor, refiriéndose a Jesús mismo. Entonces, si alguien no tiene a Jesús, no tiene la vida. Y por consiguiente, el que tiene a Jesús tiene la vida, en el presente y en el futuro. Entonces, nosotros tenemos que ver a las multitudes. Y no tenemos que ir al Paseo Barros para ver la necesidad. Porque la necesidad está en nuestra propia casa. Hay familias nuestras que aún no han entregado su vida a Jesucristo, que aún no creen en Cristo.
Hay vecinos nuestros que no conocemos su nombre, viviendo muchos años en el mismo barrio y que necesitan de Cristo. Usted y yo somos salvados por gracia y misericordia del Señor. No nos podemos quedarnos con esta bendición para nosotros. No nos podemos quedar con este conocimiento y esta nueva vida que Cristo ha puesto en nosotros. Debemos, por cierto, compartirla con otros también. Alimento espiritual y alimento físico. Qué hermosa la canasta, aquí no entraron toda la ayuda. Cuando hablamos de primicia para nuestros hermanos o amigos que se están reuniendo con nosotros hace poco, hablamos de que traemos delante de Dios, en específico en este tiempo, alimentos perecibles, no perecibles, para ir en ayuda de otras personas. Y aquí hay testimonios de hermanos y hermanas, de personas quienes han sido bendecidos con esto, que ha sido de tremenda ayuda. Y estamos en tiempos difíciles. Por tanto, lo que traiga usted es bienvenido para el Señor y para otros. Alimentar. Entonces, usted se podrá estar preguntando, bueno, pero pastor, yo no tengo nada para dar. Sí tiene. Estamos hablando de aquel alimento espiritual que podemos dar y estamos hablando también de aquel alimento material que podamos dar. Porque el Señor no solamente predicó, sino que también obró a favor de aquellos que tenían necesidad, alimentó a miles de personas, sanó a los enfermos, animó a las personas que estaban en necesidad de ser animadas, de ser restauradas. Bueno, esa es la misión nuestra. Esa es la misión. ¿Por qué nosotros vamos a ser oídos sordos a aquella voz que está clamando auxilio? ¿Por qué nuestros pies y nuestras manos no se van a dirigir hacia aquel que tiene una necesidad física? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tenemos? Cuando Moisés fue llamado, Señor, le dijo Moisés, yo no soy muy bueno para hablar, para el discurso. No, yo te he escogido a ti. David, frente a Goliat, una honda con 5 piedras. Fue suficiente porque Dios lo escogió. Dios te escogió, hermano, mi hermana. Dios te escogió a ti para que lleves la bendición de Dios a otras personas. Dios te escogió a ti para que reflejes el amor de Dios, para que otros vean a Cristo en ti, en mí, para que nos vean como iglesia. ¿Se da cuenta que no estamos llamados solamente para recibir? Y efectivamente recibimos muchas bendiciones de Dios. Y está bien que oremos y pidamos delante de Dios. Pero estamos llamados también para dar. Tomaré mi cruz, te seguiré. O sea, eso quiere decir que hay sacrificio. No hay un cristianismo. Si alguien se dice cristiano, no puede ser anónimo. Anónimo en el sentido de que no quiere estar en la comunión, de que no quiere ser parte del trabajo. Ahora, cuando hacemos algo nosotros y lo hacemos individualmente, tampoco nos está diciendo con esto que le digamos a todos que yo ayudé con esto y esto y esto a tal persona. No. Sino que eso se hace en la intimidad. Y Dios se encarga de todo lo otro.
Entonces, ver, primero es ver, ¿cierto? La visión, la compasión, el enseñar, el alimentar. Y sigo leyendo la última parte. Del 37 en adelante voy a leer. Respondiendo, él les dijo, denle ustedes de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos por el salario de un año, porque eso era más o menos la plata que necesitaban, y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Entonces son 5 panes y 2 peces puestos en las manos del Señor. Versículo 42 o el 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y comieron como 5.000 personas, 5.000 hombres, dice aquí. Había mujeres, habían niños también. Por tanto, eran miles. Entonces, este es el broche que pone aquí. Culmina este relato con las características de la iglesia. Aquí vemos el poder de Dios. Por eso que anteriormente está la pregunta, ¿cuánto tienes? Hermana, ¿cuánto tienes? ¿Tienes un versículo de memoria que pueda servir, aunque no tengas tu Biblia ahora a la mano, y si la tienes mejor? ¿Tienes algún versículo de memoria que puedas decírsela a una persona que necesita un consejo? Estás bendiciendo. Entonces, sí tienes algo. El Señor te pregunta, ¿cuánto tienes? ¿Tienes una lata de jurel? Sí tienes. Entonces, todo eso en las manos del Señor, el Señor lo multiplica por el poder que tiene. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder para ser testigo, y el testigo narra y hace lo que otro hizo. O sea, lo que hizo Jesús, nosotros somos sus testigos. Y tenemos que anunciar aquello mismo que anunció Jesús. Y además de eso, hacer lo mismo que hizo Jesús. Con las multitudes, con las personas en forma individual también. Hubieron muchos, están relatados milagros en la Biblia. No están relatados todos porque Jesús hizo muchas otras cosas más de acuerdo al Evangelio de Juan. Pero lo relatado aquí está para nosotros hoy día, como ejemplo para servir a otros. Visión, compasión, enseñar, alimentar en el poder de Dios. 5 características que son imprescindibles y fundamentales para la iglesia de hoy. Oremos al Señor. Yo le pido que esté orando la iglesia. Jesús ve tu necesidad. En esta hora quiero orar por alguien que esté necesitado, especialmente de perdón, de salvación. Padre, que tu Espíritu Santo en esta hora
esté hablando a la vida de cada uno de los presentes y especialmente por aquellos que estén pasando por una necesidad muy grande. Si nunca te has sentido perdonada o perdonado, hoy es el día en que Dios te perdona. Si es que con corazón sincero le pides perdón a Dios. Jesús vino a morir por ti para pagar tus pecados, para hacerte una nueva criatura, para que tu mente cambie, para que puedas reflejar el gozo de la salvación, para que en tu vida aquellas cosas que te tienen quizás aprisionado o aprisionado ya no sigan en ti, sino que tengas libertad en Cristo, porque Él nos ha llamado para libertad. Libertad para servir, libertad para adorar, libertad. Esta libertad que nos hace libre y que el mismo Señor Jesús es quien nos liberta. Piensa en la mirada de Jesús hacia la multitud. Tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Una oveja necesita ser pastoreada, una oveja necesita ser alimentada, una oveja necesita ser cuidada. Y si el Señor no es tu pastor, entonces corres mucho peligro. ¿Quién te cuida? ¿Quién te alimenta? Si usted quiere que oremos en esta hora por usted, yo le pido que levante su mano donde está. La iglesia sigue orando en esta hora. Levante su mano. Vamos a orar por usted. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Jesús quiere suplir tu necesidad, pero especialmente la necesidad del corazón, la necesidad del alma. Y también lo otro, por cierto, Jesús llama a personas, no tan solamente el alma nuestra, sino a la persona en forma integral, la persona que tiene que vestirse y la persona que necesita ser alimentada también. Hay alguien más. Jesús quiere ser parte de tu vida. Gracias. Vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias porque la mirada tuya, Señor, como ves tú, como nos ves a nosotros, como ves a las multitudes, es una mirada con compasión. Estás poniendo tu corazón, Señor, en nuestra miseria humana y te damos gracias por eso. Y nosotros, los que hemos creído en ti, somos, Señor, quienes tenemos que llevar también tu presencia a las personas. Las mismas acciones que hiciste, nosotros debemos hacerlas hoy día. Somos llamados para hacerlas. Señor, aquellos que han levantado su mano esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, en el nombre de Jesús, que tú le bendigas sus vidas. Hay necesidades de salud, sí, de salud física, pero por sobre todo de salud espiritual. Y yo oro, Señor, también por quienes están tomando decisiones en esta hora para que tomen la decisión que tú quieres, Señor, en esta hora.
que tomen las mejores decisiones. Padre, perdona pecados. Aquellos que están haciendo esta oración en forma silenciosa, Dios mío, perdona sus pecados. En el nombre de Jesús, tú muriste en la cruz. Cada gota que se derramó de tu sangre, Señor, borraba nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando confesamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es una promesa que tú nos has dado, Señor. Y te damos gracias por eso. Señor, bendice esta mano levantada. Suple su necesidad. Lo contábamos hace un momento también. Tú suples nuestra necesidad. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias por la iglesia. Gracias por la iglesia de Hualpén. Iglesia de Hualpén, nosotros somos llamados a ser los portadores del mensaje de Jesucristo, con nuestra predicación y con acciones. Gracias, Señor, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.